Gloria sea al Señor. Bienvenidos. Paz de Cristo con todos. Amén. Aleluya. Ahí vamos a hablar, amén, de algo muy interesante que tiene que ver, obviamente, siempre con la humanidad y con lo que es Dios con nosotros y nosotros con Dios. Hoy en esta tarde, que Dios nos permitió reunirnos y juntarnos para glorificar su santo nombre, vamos a traer mediante el Espíritu Santo este mensaje, y el título de este mensaje se llama Nacer de Nuevo. Amén. Amén. Vamos a estar hablando del cual importante es escuchar y entender para poder saber si usted se quiere ir al cielo, si usted ha escuchado del reino de los cielos, si usted se congrega en un lugar con un fin de algún día poder ver el rostro de su Padre Celestial, si alguna vez pensó, si alguna vez le dijeron, si alguna vez oyó que hay que ir al cielo, es necesario volver a nacer. ¿Amén? Hoy en esta tarde, esta palabra que vamos a decir, que vamos a estar hablando en el nombre del Señor Jesús, es para todos aquellos que ya son personas vueltas a nacer, se van a gozar en esta palabra, y para todos aquellos que no saben qué es esto, van a oír por primera vez qué es el volver a nacer, y para todos aquellos que pensaban que ya iban al cielo sin volver a nacer, van a entender también qué es lo que significa volver a nacer, ¿sí? Porque no esto que vamos a ver no tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver con los sacrificios de los hombres, no tiene nada que ver con los estudios de los hombres, no tiene que ver absolutamente nada, sino con el propio Dios nada más, basado en lo que está escrito como siempre, basado en lo que el Padre le da la total potestad a su Hijo. Amén. Vamos a ver un pasaje muy conocido por todos los cristianos evangélicos, y es el famoso Juan 3, o vamos a empezar en Juan 2, 23. Amén. Abran sus Biblias y vamos a empezar a ver este pasaje donde al propio Jesús se le arrima, se le junta este hombre religioso, y la pregunta de él es algo de mucha controversia para muchas personas, pero el Señor Jesús le dice muy claramente de qué manera él podía ser salvo, de qué manera él podía dejar la religiosidad e irse hacia el camino, irse al cielo con Dios. Amén. Vamos a ver aquí, escuchen bien, en Juan 2:23, fíjense bien lo que aconteció aquí. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice ahí, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Escuchen bien lo que aconteció ahí, viendo las señales que hacía. Obviamente estamos hablando de un grupo de personas, de muchas personas que veían las maravillas que el Señor Jesús hacía. Y dice que bíblicamente la palabra nos dice que muchos creyeron en su nombre. ¿Sí? Ahí no dice con claridad qué grupo, quién o quién no creyó, sino que muchos creyeron en su nombre. Ahora, dice en el 24, pero Jesús mismo, oigan bien lo que es el ser un Dios. Dice la Biblia que Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Amén. Sí, es, amén. Entonces al Señor nadie le iba a decir, ni le iba a mentir, ni le iba a decir, yo en ti esto, yo en ti lo otro, cuando Él ya sabe quién y quién es una persona que ha creído en el Señor Jesús. Lo voy a repetir el 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y hoy en estos días Jesús conoce a todos, ¿sí? No importa su denominación,
no importa dónde usted se congrega, no importa dónde usted vive, no importa en qué país, en qué rancho, en qué nación, en qué pueblo, en qué ciudad, Dios conoce quién es usted. Dice el 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Sí, porque este Dios no está limitado. Este Dios sabe todo, es el creador. Pero escuchen lo que dice este hombre, Nicodemo, cuando se acerca a la presencia de Jesús. ¿Sí? Este era un hombre religioso, era uno de los líderes de Israel. Dice en Juan 3:1, dice, había un hombre de los fariseos, ese era Nicodemo, ¿verdad? Que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, que nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál era la incógnita? ¿Qué era lo que a Nicodemo le movía ahí en ese momento? Era el saber si este Jesús estaba con él Dios o no. Porque le dice, sabemos que nadie puede hacer estas cosas si Dios no está contigo. Parafraseando. Pero el Señor Jesús vio el corazón de Nicodemo, como vio el de ustedes y el mío, y Él no le dice, no le responde lo que Nicodemo le pregunta. Qué curioso es esto, que Dios sabe tu intención, tu corazón, aunque no la digas, pero te la contesta. Nicodemo nomás le dijo, hey, sabemos, ¿verdad?, que las señales que tú haces nadie las puede si no está Dios con él. Eso era todo lo que dijo Nicodemo. Pero Cristo, conociendo el corazón de este religioso, no es que lo vaya a desanimar, pero le es necesario decirle la verdad. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿qué tenía que ver eso? Pues es que conocía su corazón. Conocía que este hombre pasaba años, pasaba días, pasaba semanas metido en su congregación y no pasaba nada de si iba al infierno. ¿Sí? Ahí estamos entendiendo ya cómo Dios, gracias a todo su poder, Él habla y nos ve las intenciones y nos dice, estás donde estás mal. Donde te estás quedando no vas a ninguna parte. Señor le contesta con una palabra muy poderosa dentro de él y le dice, ¿sabes qué? Es necesario que vuelvas a nacer para ver el reino de Dios. Amen. Y Nicodemo debe haber dicho, eso siempre lo sentí, pero no estaba seguro. Así como hoy mucha gente está en muchos lugares y se congrega, Dios sabe que muchos van hacia el cielo y muchos van hacia el infierno. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos la certeza de que vamos para arriba, de que vamos hacia el cielo? ¿Sí? Porque esto no es, lo vuelvo a repetir, de ningún tipo de tradición ni de ningún tipo de religión. Si usted piensa que ya la hizo, vamos a ver ahorita a través de la palabra, a ver dónde está parado usted, a ver dónde están sus conocimientos bíblicos, a ver dónde está lo que usted cree que le es suficiente para irse hacia el cielo. Entonces vemos cómo le responde este hombre al principal, ¿verdad?, de los judíos. Le dice el Señor Jesús, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, y eso es para todas las personas de esta tierra. Tienen que volver a nacer, si no va a ser como dice el apóstol Pablo, en vano creyeron. Ahí estuvieron, pero no van a ningún lado, están creyendo parte, están creyendo cosas, pero no tienen la seguridad si van o no van. Ahora, hay algo muy destacado en estas cosas de parte del propio Dios. ¿Qué señales tenemos de que hemos vuelto a nacer conforme a la palabra? ¿Sí? Porque nadie vuelve a nacer cristiano de una madre, o nadie vuelve a nacer en una religión, nadie vuelve a nacer en una tradición, nadie vuelve a hacer nada ahí, si no es por el propio Dios. Dios es el que hace esa selección. ¿Sí? Entonces, ¿qué señales tenemos? Oigan bien aquí. ¿Qué señales tenemos los que hemos vuelto a nacer conforme a la Escritura o a la palabra de Dios? Unos de los detalles, oigan bien todos. Siempre va a ser Él
sobre nosotros. Amén. El Señor Jesús sobre nosotros en nuestra vida. En nuestro todo caminar, en nuestro todo vivir, Él va a estar sobre nosotros dirigiendo. Él es el Señor de los señores. Amén. Entonces, esa es la primera señal de que si tú eres de Dios, Él te está moviendo a ti. No ninguna religión, no ningún mandamiento de hombre, ni ninguna tradición. El propio Dios exclusivamente en el Espíritu Santo te va a mover a ti a toda verdad y a toda justicia. ¿Sí? Amén. Esa es la señal de que sabes tú si tú eres de Dios o todavía nomás estás perdiendo el tiempo donde tú te congregas. ¿Estamos entendiendo eso? Amén. Amén. Miren, vamos a ver en el libro de Juan, vamos a darle para atrás, Juan 1, 12 y 13. Esto está muy sencillo y muy fácil de entender para todos aquellos que tienen y quieren saber los misterios de Dios, aplicarlos en sus vidas. Lean conmigo Juan 1, 12 y 13 y digan amén. Ahí luego estamos. ¿Amén? Amén. Dice ahí, en el proceso, cuando viene el Hijo, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, oigan ese proceso, les dio potestad, les dio poder, digo yo, de ser hechos hijos de Dios. Si ese es el proceso, que tú qué, bueno, primeramente tienes que recibir al Señor Jesús. Por eso mucha gente le pregunta a alguien, oye, ¿tú ya recibiste al Señor en tu corazón? Porque si no lo has recibido, tu religiosidad no te hace salvo para con Dios. Es necesario que tú lo recibas como está escrito. Amén. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su... Porque si tú recibes al Hijo de Dios, tú recibes al propio Dios en tu vida. Tú no recibes a alguien que parece, tú no recibes a alguien que se ve como Él, sino recibes al propio Dios. Por eso pone, aparte de eso, creer en su nombre, que ese nombre es sobre todo nombre. ¿Sí? Aquí ya estamos entendiendo quiénes están en una verdad y quiénes han estado sobre años en las mentiras. Dice en el 13, aquí lo describe, ¿cómo puede pasar eso? Los cuales no son engendrados de sangre, ¿sí? O sea, nadie nace o nadie puede traer a alguien cristiano al mundo y llevarlo hacia el cielo por ningún poder, si no es en este orden de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, dice, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿quién tiene la autoridad ahí? Dios. ¿Sí? No lo que tú crees, no lo que te dice tu abuelito, no lo que te dice el de la esquina, no lo que te dice, sino que todo lo que dice en la palabra del Señor. Aquí estamos viendo que no es por ninguna voluntad humana, sino que es del propio Dios. Porque Dios no va a andar escogiendo personas en un proceso en el cielo, allá, tú para acá, tú para acá, tú para acá. No, sino que desde ahorita, Él ya los escogió desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabe quién es quién. Ahora, ¿cómo es este proceso? ¿Cuáles son los detalles para que una persona reciba y vuelva a nacer? Bueno, aquí están muchos procesos, pero todos coinciden en lo mismo, en el Señor Jesús. Vamos a ver Romanos 10:9. Amén. Denle hacia adelante y van a ver que está Hechos después de Juan y luego está Romanos. Y digan amén cuando hay en Romanos 10:9, para yo saber que ya estamos ahí. Fíjense cómo es esto de sencillo y de fácil de digerir, de entender y de recibir. No se trata de ninguna cosa que alguien no pueda ver o entender. Si alguien tiene un corazón preparado de parte de Dios, va a recibir todo esto. Si alguien quiere saber, entender, va a recibir todo esto. Porque para eso vino Dios, para deshacer las obras del diablo. Señor lo reprenda. Entonces todo aquel que está bajo el poder del diablo, Dios quiere que salga de ahí. ¿Sí? Amén. Amén. 10, dije, Romanos 10:9 dice así. Escuchen bien este orden. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, como número 1, amén, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Dice en el 10, aquí está el proceso que sigue. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Amén. Amén. Dice en el 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Así es, amén. Entonces, la cosa de hoy es cómo vivimos en vergüenzas, cómo vivimos en honestidad, cómo vivimos dependiendo de Dios o dependiendo de nuestras religiones. ¿Sí? Aquí estamos ya viendo a dónde es donde usted se va a ir, a dónde es donde usted va a terminar basado en lo que está gozándose y viviendo hoy en este día, a donde usted se reúne, a donde usted se junta. Amén. Si usted tiene una doctrina, la doctrina del Señor Jesús, gloria al Señor, ahí está bien. Pero si usted tiene otras doctrinas que no glorifican ni tienen como cabeza al Señor Jesús en su iglesia, en su congregación, tenga cuidado. ¿Sí? Tiene que tener cuidado, porque está hablando ya, no está hablando de selecciones religiosas, está hablando de su alma. ¿Dónde es donde usted va a parar? ¿En el infierno o en el cielo? El Señor Jesús dice, es necesario volver a nacer. Y estamos viendo cómo es eso de volver a nacer. ¿Sí? En Gálatas, libro de los Gálatas, busquen Gálatas, denle para adelante, síganle dando para adelante, van a ver primera, segunda, ¿verdad? De Corintios, luego vemos Efesios, Filipenses y por ahí vamos a hallar, aleluya, a Gálatas, díganme cuando hay en Gálatas 6:15. Quiero mostrarles todo lo que está aquí. Amén. Porque basado en esto, usted ya va a salir de las tinieblas. Basado en esto, usted va a ser una persona victoriosa. Basado en esto, usted va a salir de toda la oscuridad. Van a ser las cadenas rotas. Usted va a estar en victoria. ¿Por qué? Porque es lo que está en la Biblia. ¿Sí? No porque usted sea muy diferente, sino porque usted le ha creído al Hijo de Dios. Es el Redentor, es el Salvador. Dije, Gálatas 6:15. Amén. Oigan bien aquí. Gloria sea al Señor. Dice, porque en Cristo Jesús, aquí vamos a ver ya dos grupos. Supongamos el grupo de Dios, que viene siendo el pueblo de Dios, que viene siendo Israel, amén, o los judíos, como le llaman. Dice aquí como ejemplo, porque ellos se circuncidaban como señal, ¿verdad? Y hay un grupo de gentiles que nunca hicimos eso. ¿Estamos entendiendo o no? Amén. Fíjense cómo dice aquí, Gálatas 6:15, dice, porque en Cristo Jesús, si es que tiene que ser diario en Cristo Jesús todo, amén. Amén. No hay nadie más, ya olvídense de ustedes lo que alguna vez les mencionaron, que este tiene poder, aquel también, aquel le ayuda, aquel se junta, aquel se pone, no, aquí nomás es Jesús. ¿Sí? ¿Qué dice? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, refiriéndose a un grupo, ni la incircuncisión, refiriéndose al otro grupo. ¿Y qué dice abajo? Sino una nueva creación. Ahora, ¿quién hace en ustedes y en mí la nueva creación? ¿Quién nos hace personas nuevas? ¿Quién nos hace todo este proceso? Solamente hay alguien que tiene el poder de hacer eso y se llama Dios. Amén. Jesús es Él, por Él, en Él y para Él todas las cosas. Por eso tenemos que entender que las personas que no vuelvan a nacer, no les va a alcanzar el montón de obras que hacen, no les va a alcanzar todas las caridades que ellos hacen, no les va a alcanzar absolutamente nada para entrar al cielo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que cuenta basado a la Escritura? Una nueva creación, ¿sí? Amén. Ahora, cuando uno ya se viene y acepta a Jesús en el corazón y lo confiesa y uno empieza a vivir una vida dependiendo de este Dios, tú tienes tu comportamiento, estás obligado, oigan bien, a pensar de una manera diferente. Tú ya no puedes vivir, hablar, gritar como tú eras antes, porque ya Dios, la naturaleza de Dios te va a ir moldeando a ser una criatura nueva en Cristo Jesús. Amén. Tú no puedes vivir como el viejo hombre o mujer que tú eras, glorificando, ni siquiera sabiendo cómo glorificar a Dios. ¿Sí? Aquí está todo escrito. Ahora, ¿estamos nosotros obligados a cambiar nuestra forma de pensar? A dejar ya el coraje,
en la forma de ser, de vivir, porque ya Dios, el que mora en ti, es el Señor. Escuchen bien aquí, vayan a ver 2 de Corintios, amén, démosle para atrás, 2 de Corintios 5:14. Gloria sea al Señor Jesús. Dije 2 de Corintios 5:14 y digan amén cuando lo hallen. Amén. Aquí vamos a ver cómo el apóstol Pablo sigue hablando acerca del sentir, el caminar, el pensar de las personas en Cristo Jesús. Dice ahí, porque el amor de Cristo, oigan bien, ¿el amor de quién? De Cristo. No es el amor que tú le tienes a tu padre, a tu madre, a tu abuela, a tu hijo, a tu nieto, a tu esposo, a tu esposa. Mucha gente ama muchas cosas. Este amor es muy exclusivo. El amor de Dios, solamente el que ha vuelto a nacer lo conoce. Solamente el que ha recibido a Él en el corazón, tiene morando en Él el amor de Dios. Nadie puede tener un amor de Dios si ni siquiera ha tenido un encuentro ni ha recibido a Dios en su corazón. Por eso la Biblia pone y dice, porque el amor de Cristo, ¿sí?, nos constriñe. Quiere decir que nos obliga, ¿verdad? Pensando esto, tiene 2 puntos y dice que si uno murió por todos, luego todos murieron, dice. ¿Qué quiere decir eso? Que si Él murió en la cruz y tú le creíste, tú muriste también con Él. Y todo fue crucificado junto con Él en la cruz del Calvario, por lo que Él hizo. Todo quedó ahí. Por eso dice que nosotros tenemos que estar obligados y a creer en el hecho, en el acto de la cruz del Calvario. Dice así, yo te voy a repetir otra vez, que si el uno murió por todos, ¿quién murió por todos? Jesús. ¿Cómo dice enseguida? Luego todos murieron. ¿Quién son todos los que creyeron? Dice en el 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, ¿sí? Ya no vivas en ti, por ti, para ti, sino que tú vivas para Dios. Ahí ya estás tú demostrándole a todos los que no lo conocen que tú ya has cambiado. Amén. Porque tú ya no vives para ti, tú ya vives para Él. Entiende cómo dice la palabra, entiende cómo debes de caminar tú delante de Dios. ¿Sí? No, que allá ellos hacen eso. No, y que allá los hermanos celebran allá. No, que los hermanos, no, pero tú que sabes de Dios. ¿Cómo te pones tú delante de Dios? ¿Qué es lo que tú sabes de Él? ¿Basado a qué estás tú siguiendo un camino que piensas que te lleva al cielo? ¿Qué tal si no te lleva? Por estar creyendo lo que hacen los demás. ¿Sí? Bíblicamente dice en el 15 que por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso es bien importante creer que Él fue resucitado y resucitó por nosotros. ¿Sí? Ya estamos entendiendo ya los detalles de una persona. Es que no nomás es decir, yo ya volví a nacer, hermano. Yo ya soy una nueva criatura. Aleluya, si ya volví a nacer. Y ya tiene frutos de arrepentimiento. Y ya tiene frutos de Él, de todo eso. Y ya sabe y se da a conocer. Amén. Pero si no, está mintiendo. ¿Sí? Porque aquí no es, lo vuelvo a repetir, de qué grupo tan grande es el que cree más de una manera y qué grupo tan pequeño es el que cree de otra manera. No se trata de eso. Se trata de lo que estamos leyendo hoy en esta tarde. Dice enseguida, en el 16, oigan bien aquí, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Cuántos de ustedes vieron imágenes del Señor? Vieron cruces con Él crucificado adentro, clavado. Todavía muchos lo traen colgando, ¿eh?, en las bolsas, en los carros, en las casas. ¿Cuántos no conocieron eso? Y dice uno, ahí está mi Dios, ¿verdad? Y dice uno, ahí va, mira, me está guardando. Y dice, lo estás conociendo en la carne nomás, ¿eh? Porque ya ahorita, basado en lo que tú viviste, basado en lo que Dios hizo en tu vida, basado en lo que tú creíste, eso ya quedó atrás. ¿Sí? Por eso está la escritura muy clara, diciendo de manera que nosotros, de aquí en adelante, oigan bien, a nadie conocemos según la carne. Y el primer ejemplo de que a nadie conoce según la carne no es a tu abuelo ni a tu tío, es al propio Dios.
para que ya dejes tú todo y vuelvas a empezar en tu nueva vida, en tu nuevo nacimiento. Por eso estamos hablando, el título de hoy se llama ¿qué? Nacer de nuevo. A nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Todo lo que te hayan dicho antes de volver a nacer del Señor estaba todo enredado eso ahí. Mucha gente no sabe quién es Jesús, quién es Dios y quién es el Espíritu Santo. Mucha gente no sabe todo eso. Mucha gente piensa que un santo tiene el mismo poder que un Dios. Mucha gente piensa que una virgen puede mandar al propio Dios. Están todos enredados conociendo a Dios en la carne. ¿Estamos entendiendo? Amén. Por eso dice que si a Cristo lo conociste por ahí en todos esos enredos, tú ya no lo debes de conocer así. Amén. Dice el 17, oigan bien aquí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Amén. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, cuando uno vive una vida que no le agrada a Dios, antes de conocer a Dios, todo eso ha quedado atrás. Lo que tú celebrabas, lo que tú brindabas, lo que tú bailabas, lo que tú danzabas, lo que tú gritabas, todo eso que tú hacías antes ha quedado atrás. Amén. ¿Por qué? No porque yo sea como le llaman, un aguafiesta, ¿verdad? Que no le gusta nada, sino que en lo que dice Dios, todo eso ya quedó atrás. Amén. Ahora, la pregunta es, si no eres cristiano, escucha bien que es necesario que vuelvas a nacer. Y si ya eres cristiano y vuelto a nacer, de las cosas que conocías antes, ¿cuántas de ellas todavía celebras? ¿Qué tantas cosas todavía te gozas tú ahí? Hay una lista de cosas que la gente hace todavía. Como número 1, tenemos la Navidad. Eso la gente la celebra desde pequeños hasta más viejos. O hayan vuelto a nacer o no hayan vuelto a nacer, ellos le siguen ahí. Esa es la más grande de todas las fiestas. Lo cual dice el Señor, que cuando tú eres una nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron. Cuando tú eras un incrédulo y un enemigo de Dios, como lo era yo celebraba Navidades. Yo celebraba todo eso. Dios me manda hoy que después de que yo ya nazco, tengo que dejar todo atrás. ¿Sí? Aunque se oiga que era de Dios, como lo que veníamos diciendo, ya no es de Dios. Porque en mi ignorancia yo pensé que era de Dios. Una vez que yo conozco la verdad, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué te va a hacer la verdad? Te hará libre. Amén. ¿Quién es el libre? El libertador, el Señor Jesús. Amén. Él se llama el camino, la verdad y la verdad. Ahora, entonces, ¿cómo tú, un vuelto a nacer, celebras las cosas viejas de antes? Ahí te va a agarrar el Señor en las mentiras. La Navidad es la más grande de todas las farsas para los cristianos y los incrédulos y los inconversos y los impíos. Todos ahí se meten. Eso no es de Dios. Enójese quien se enoje, porque eso está escrito aquí. Si no dijera el Señor, con excepción de la Navidad o de la... No, ahí no dice nada de eso. Entiendan, no se hagan como los que no conocen, no se hagan como los que no tienen el Espíritu, no sean, ¿por qué no decirlo?, hipócritas. Ahora, esa es la más grande, después le vienen muchas. Le viene el Día de los Muertos o el Halloween para Estados Unidos, le viene el Día de San Valentín. Le viene un montón de fiestas que son exclusivas para el grupo, para el pueblo de Israel, que ellos celebran también sus Pascuas ahí. Y ahí se mete el grupo otro también a celebrar Pascuas. Entonces es un solo fiestero ahí pues. Y uno dice, bueno, ¿cómo ellos, volviendo a nacer, se agarran de las tradiciones de antes, que no son exclusivamente ni de ellos ni para ellos, sino para un pueblo diferente, que va a ser redimido en el tiempo de Dios por la sangre del Cordero? Amén. Ellos dicen, no, pues eso es de Dios también, oye. ¿Qué no ves que ahí se menciona un nacimiento, se menciona un bebé y ahí dice que hijo nos es dado? Celebremos. Y luego los días de los muertos pues, es para traer gente a la iglesia, dicen ellos. Ahí mira, les llamamos la atención, ahí les hablamos del Señor. ¿De cuándo acá el Dios de la gloria, el Dios poderoso hace pacto con los impíos, los demonios para traer gente a su pueblo? ¿Dónde han leído eso estos hombres? ¿Sí? Al contrario dice que reprendas eso. Que no te goces, sino que reprendas las tinieblas. Amén. Escuchen bien lo que dice la palabra. Entonces voy a repetir el 17 para todos aquellos que se quieren acomodar a decirle a Dios, Señor, yo ya nací de nuevo, pero estoy bien agarrado a las cosas de antes. ¿Oh, sí? Por eso te va a traer el Señor a cuentas. Porque tú, ¿cuál es tu gozo? ¿Las fiestas, las tradiciones o el gozo del Señor?
El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué nos dice la Biblia? Entonces, ¿tú qué haces gozándote en las cosas de los incrédulos, de los impíos, de los inconversos, de todos ellos? No, eso está totalmente antibíblico. Entonces, dice en el 18, y todo esto proviene de Dios. Mira nomás, esto sí proviene de Dios. El que tú ya cambies, el que tú ya dejes, el que tú ya salgas, porque tú supuestamente, oye bien, ya naciste otra vez. Entonces a ti no te queda ningún rasgo, ninguna necesidad, ni nada que te jale hacia atrás a ti. ¿Sí? Porque Dios te está mandando. Él es el Señor de tu vida. Por eso lo has aceptado. Dice el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es que tú vas a empezar a reconciliar a otros con Cristo. Y si tú andas celebrando cosas, tú no reconcilias absolutamente a nadie. Porque eso que tú celebras ya lo celebran ellos. Entonces, ¿qué tienes tú que andar haciendo ahí? No, pero así traemos gente. Eso es una mentira del diablo. No crean eso. Entonces, nomás imagínense que el Padre, Dios, mande a su Hijo Jesucristo a la tierra. Y Jesús se meta y consienta con los judíos en sus creencias, en sus ignorancias, y les diga, no, hermano judío o hermano religioso, que le diga a Nicodemo, tú vas bien, algún día conocerás la verdad. No, él no le dijo eso. No le dijo, es necesario que volvamos a nacer, le dijo Nicodemo. Entonces, este Jesús, al igual que él, era muy sincero con sus palabras. Ahora, ¿por qué el cristiano que representa a ese Jesús, si es bien asolapador con todo el mundo? ¿Qué le hace a él esas capacidades, esa posibilidad de ser peor todavía? No como Jesús, sino en su propia forma de ver y de pensar. Es decir, yo ahorita le doy pase a este, ya luego que se arrepienta, ya luego le hablo. O sea, ellos hacen ahí un evangelio muy personal, lo cual no es así. Él dijo que él vino a separar familias. Él no vino a traer paz al mundo, sino a traer espada. ¿Amén? ¿Entienden eso? Por eso, cuando ya nosotros le creemos a él, nosotros nos metemos de lleno en lo que él ha puesto para nosotros, ese camino de buenas obras para que andemos en ellas. ¿Tú crees que si Dios te tira un camino de buenas obras vas a andar todavía adentro? Oye, o sea, ten conocimiento, ten conciencia, esto no tiene ningún sentido. Dice, aleluya, en el 19 dice que Dios estaba en Cristo. Oigan bien este proceso. ¿Quién estaba en Cristo? Dios. Así como hoy en el verdadero cristiano que creyó y volvió a nacer, está el Espíritu de él, que es el Espíritu de Cristo, que es Dios en él, Dios con nosotros. Esa es la profecía hecha en una persona que vuelve a nacer, Dios con él. Ah, no, pero anda celebrando lo que antes celebraba cuando no conocía a este Dios tan poderoso y perfecto. ¿Cómo está eso? Díganme cómo está eso. Oye, no. Entonces, dice el 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso mucha gente dice, no, eso que lo haga el pastor, eso que se encargue el grupo de líderes de ahí, ellos que traigan gente a la iglesia. ¿Oh, sí? No. Si tú ya eres del Señor, hablar del Señor, a predicar, ese es el mandamiento. Ese es el salir por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso es la gran comisión para todo el creyente. Ahí no dice pastores y líderes a correr a hablarle al Señor a todo el mundo. No, ahí dice ir por todo el mundo. Ahí no dice quién da. Obviamente el que ya creyó va a ir a hablar. Por eso dice aquí, escuchen bien, es que el proceso que hizo el Padre con el Hijo es el que Cristo está haciendo con nosotros. Amén. Por eso nosotros hemos vuelto a nacer. Escuchen bien. Dice en el 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. ¿Y qué hacen ellos? Irse a celebrar, irse a disfrazar, irse a celebrar esto, irse a celebrar. ¿Ustedes creen que Dios los va a usar a ellos así? No. El que llega a esas iglesias es absolutamente igual que ellos, de ignorante. Y la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Los dos caerán al hoyo y se perderán. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué nosotros entonces tenemos que hacernos como los demás? De ninguna manera. Porque gracias a Dios que tenemos su Santo Espíritu. Gracias a Dios que tenemos un Maestro. ¿Verdad? ¿O no? Amén. Gracias a Dios que el que nos guía a nosotros a toda verdad y a toda justicia
es Dios. Dios nos guarda de que nos guíen los hombres. ¿Sí? Entonces estamos viendo declaradamente cómo es el volver a nacer de nuevo. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las señales? ¿Cuáles son los detalles? ¿Cómo debes de vivir? ¿Cómo debes de pensar? ¿Qué es lo que debes tú de hacer? No es nomás decir, bueno, yo ya fui a una iglesia, lo acepté, me bauticé, me metí a las aguas y ahí estoy y vivo igual o peor que antes. Me comporto de lo más impío allá con los del trabajo. No me importa. Yo, como no me conocen, yo ni siquiera les cuento lo que yo sé. Y ni cuenta, yo vivo bien a gusto. Vivo una vida allá doble, allá de una manera, y aquí en el domingo de una manera, y ahí la llevo. Con un pie adentro y otro afuera. Imagínense. Esos testimonios, ¿para qué sirven? ¿Sí se fijan? Eso está muy mal. Pero vamos a hacer un recordatorio de lo que éramos antes, para que podamos entender y la gente que está oyendo esto se identifique, porque ellos no han entrado donde nosotros ya entramos, pero como ellos son, así estábamos nosotros. Recordemos cómo éramos antes de nacer de nuevo, para que ellos entiendan y ellos vean los detalles de un acto de cómo nos comportábamos, pues cómo éramos delante de los ojos de un Dios tan poderoso. Tito 3.3, vamos a ver Tito 3.3. Aleluya. Esto está muy tremendo, pero es muy hermoso porque Dios habla al corazón del hombre y no quiere que se pierdan, sino que sean salvos. ¿Sí? Porque si Él quisiera lo contrario, olvídense. Nadie supiera la verdad. Todos fuéramos ese camino de perdición. Díganme cuando hay en Tito 3.3. Aleluya. Amén. Qué tremenda es esta palabra, ¿eh? Reciban todo esto porque esto es de edificación. Dije Tito 3.3, ¿ya están ahí? Amén. Oigan bien, ¿cómo dice? Aquí. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, o sea, esclavos de deseos que uno quiere hacer en el cuerpo. Dice, y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Sí? Ahí, por eso la gente no entiende. La gente dice, no, yo le ayudé, le hice un favor. No, que yo me ofrecí a hacer un favor. O sea, todo eso está bien. Que la gente se preste a ayudar al vecino. Que la gente se preste para hacer una obra por ahí de caridad. La gente ayude al otro y le tienda la mano. Pero si no vuelven a nacer, oigan bien, van hacia el infierno. ¿Sí? Por eso, aquí estamos viendo esto muy claro. Ahorita vamos a ver eso también. Entonces, ¿cómo éramos nosotros? Oigan bien todos esos detalles ahí. Extraviados. Una persona extraviada es alguien que no sabe nada. De nada. Nomás sabe ir a su casa, al trabajo, sus maldades, sus hijos ahí los mantiene, regresa al trabajo, está con la esposa, se va a hacer lo que gusta, extraviado ahí. Es lo que quieren. Yo hago lo que yo quiero ahí. Extraviado. Porque no hay nadie quien te guíe. Tú haces tu voluntad, tú te emborrachas, tú caes dormido, te levantas, desayunas, te vuelves a emborrachar, haces esto, tú estás ahí perdido, haces lo que tú quieres. La mujer también hace lo que ella quiere. Los hijos no se digan, extraviados. ¿Sí? No hay quien los esté guiando. Bueno, sigue diciendo en el 4. Escuchen bien la gracia del Señor. Porque todo tiene un tiempo, amén. Hay mucha gente que ya le han hablado de Dios y endurecen el corazón. Y habemos otros que decimos, háblame más de este Dios. Yo lo recibo, yo creo. Pero ¿qué dice Tito 3:4? Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ahí estamos ya viendo a Dios en nuestras vidas. Oigan bien, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Sí? ¿Por qué? Por su misericordia. El amor de Dios vino hacia nosotros. ¿Estamos entendiendo? Por eso cuando uno les habla de Jesús, de la verdad, la gente dice, no, a mí no me hables de eso. Yo tengo mi religión ya. Yo creo en esto, ya quítate de aquí, que aleluya, vete de aquí. Ustedes no saben, ustedes son protestantes. A ustedes los odiamos, entonces váyanse de aquí. Entonces no quieren nada. Pero hay que entender que cuando uno les habla del amor de Dios.
Es lo que estamos leyendo. No estamos hoy hablando de odio ni nada, sino estamos hablando del amor de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es? Por eso dice así, oigan bien. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, para los que no creen en Él, viene otro que ya creyó y le dice, acércate a Dios, al Señor Jesús que te quiere dar vida eterna. Dicen aquellos, ¿vida qué? Si yo ya voy, soy un gran religioso y voy ahí cada domingo. ¿Qué estás hablando? No, pero entendamos la verdad, el volver a nacer de nuevo. Aquí estamos viendo eso para que ya no estén en ignorancia. Dice en el 3:5, nos salvó no por obras de justicia, ¿sí? De nosotros hubiéramos hecho. O sea que por lo que tú hagas físicamente en tu iglesia, por eso no eres salvo. Tú eres salvo por lo que una vez un hombre hizo en la cruz del Calvario, una vez y para siempre. El sacrificio más grande, morir, derramar la sangre por nosotros. Amén. Amén. Ahí ya no, tus sacrificios son como basura. Tus bondades, lo que tú haces, tus misericordias, todo eso es basura si no tienes a Cristo en tu corazón. ¿Sí? No te hagas, no te engañes tú solo, que pienses que por ayudarle a los niños, a la viejita, al viejito, por barrer allá afuera, por limpiar los trastes, tú por eso no te vas al cielo. Tú te vas al cielo por haber creído en el nombre del Señor Jesús y ser salvo por Él, por todo es de Él y para Él. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Oigan bien cómo se va haciendo esto aquí. Primeramente dice, no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y luego dice, tiene una coma y dice, aquí es donde vamos a entender el volver a nacer, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Si no tienes Espíritu Santo, no eres de Él. ¿Sí? Porque el proceso de tu salvación, de tu santidad, de tu caminar, de tu volver a nacer, Espíritu Santo en ti. Si no, estás perdiendo el tiempo. No me importa dónde perteneces, no me importa dónde te reúnes, la Biblia es muy clara, el que no tiene el Espíritu de Él no es de Él. Entonces el proceso no existe en ti. Por eso dice aquí, por el lavamiento, oye el proceso, de la regeneración, de la renovación en el Espíritu Santo. Dios en ti, haciéndote mover, dejar las cochinadas y haciéndote una criatura nueva. Dios en ti, en tu cuerpo, en tu templo, adentro de ti. Tú eres el templo de Dios, no el edificio de ladrillos. Tú eres el templo de Dios. Él no habita en templos hechos por manos de hombre. Dice, aleluya, en el 6, el cual derramó en nosotros, escuchen bien, ¿quién? El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, ¿quién ha hecho todo en un creyente? Dios. ¿Quién lo ha apartado? Dios. ¿Con quién? Con Jesús, derramando, haciendo trabajo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí moviéndose. Entonces sí podemos decir ahí que el Padre hace algo, luego lo hace el Hijo y lo hacen a través del Espíritu Santo. Ahí sí. ¿Sí estamos entendiendo ahora sí? Amén. Porque no es lo que la gente ha creído durante años, sino es lo que está escrito. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora vamos a ver otros detalles. Santiago 1:18. Vamos a ver Santiago 1:18. Está casi hasta el final de la Biblia. ¿Amén? Gloria al Señor. Ahí en Santiago 1:18, está antes de Pedro. Vamos a ver qué dice. ¿Qué es lo que Él hace que nosotros empecemos ya a movernos de otra manera? A sentir, a vivir, a caminar, a dejar de hablar, a dejar de ver, a dejar de pensar, a batallar, a dar el cambio en nuestras vidas. Dije Santiago 1:18, ¿ven? Oigan bien. Dice ahí, dice, Él de su voluntad. ¿Otra vez quién es? Él. Siempre va a ser Él sobre ti, sobre mí, sobre todos los verdaderos creyentes. Él está sobre nosotros, diciéndonos, hablándonos, poniéndonos, enseñándonos, llevándonos, cuidándonos, protegiéndonos. Él y Él. ¿Quién? El Señor Jesús. Entonces, ¿qué dicen en Santiago 1:18? Él de su voluntad nos hizo nacer, oigan bien, por la palabra de verdad. Ahora, ¿qué estás oyendo en tu congregación? Amén. ¿Palabra de quién? Palabra de prosperidad, palabra de sanación, palabra de beneficio en esto,
palabra de no sé qué, palabra de avivamiento, palabra de qué estás oyendo tú ahí. Bueno, pues se dice bien poquito y luego ahí. No, escucha bien que es importante que tú recibas todo. Amén. Por eso dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y no es una palabra, sino es todo lo que el Señor en su amor y en su misericordia te va a manifestar a ti. ¿Sí? Nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por eso es importante, como le dijo a Nicodemo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, ¿del Espíritu qué? Santo. Y el agua es una representación de la palabra, de las letras que están escritas en la Biblia, pues, para que me entiendan. ¿Sí? Es que tú no puedes nomás nacer y ser un total ignorante a cuanto a la palabra escrita en este libro hermoso, poderoso, que es la Biblia. Tú tienes que, si eres de Dios, estás totalmente lleno también y puesto a querer saber lo que está escrito. Si no, entonces estás jugando con Dios. Porque ¿cómo puedes ser participante de sus promesas, de sus bendiciones? ¿Cómo te puedes apartar del mal si ni siquiera abres la palabra del Señor? ¿Estamos entendiendo? Por eso estamos viendo que Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, de lo que Él dice, de lo que Él va a hacer, de lo que Él va a poner, de lo que Él no va a poner, de lo que Él va a quitar, de lo que Él va a advertir. Es necesario que todo hijo de Dios conozca la palabra. Tú no puedes ser un gran hijo de Dios